El concepto de defensa en profundidad está basado en la normativa ISA 99 y se centra en 3 objetivos fundamentales: la seguridad de planta, la seguridad de red y la seguridad del sistema, siendo todos los 3 importantes a la vez y no pudiendo descartar ninguno de ellos. Tenemos la seguridad de planta, tanto seguridad física, que es importante de cara a la protección, la seguridad de red con la protección de las infraestructuras de red y la seguridad de nuestros propios sistemas dentro de los PCs y los equipos que podamos estar trabajando. Por ejemplo, protecciones podemos tener desde las células de seguridad y las DMZs con áreas protegidas, endurecimiento del sistema o hardening, la gestión de parches que nos permite mantenernos actualizados o la detección y la protección de malwares. No se puede confiar la defensa en una única medida, sino que todas ellas son importantes. Es como la defensa de un castillo. Si tenemos un foso que podemos saltar, solamente tienen que desbloquear un objetivo, mientras que si ponemos defensas adicionales después de ese foso, pues el esfuerzo que tienen que hacer los atacantes será siempre mayor para llegar hasta nuestro núcleo del sistema. Lo que nos encontramos normalmente son 3 buses de terminales: el bus de campo, el bus de planta y el bus de terminales como tal. La comunicación en PLC en la parte más baja del sistema, la comunicación entre los PLCs en los buses de planta y la comunicación de los buses de terminales. Entonces tenemos que intentar que la protección vaya en todos ellos, que no se quede solamente en uno. Empezamos por la seguridad física, la más importante, y es que a día de hoy ya estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en el aeropuerto nos tenemos que descalzar, tenemos que pasar una serie de controles por medidas de seguridad. Pues de cara a la industria tenemos lo mismo. Cada vez que entramos en una industria, en una planta, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos que pasar una serie de medidas de seguridad, pero más allá de eso tenemos otras medidas quizá no tan evidentes de principio, como por ejemplo la protección de los PCs, de los USBs, los puertos LAN de los equipos que no están utilizados se pueden bloquear físicamente de manera que no se pueda conectar una persona ajena o un tercero a nuestra infraestructura de red. Igual pasa en los controladores, en los sistemas de periferia. El siguiente paso que tenemos es el del hardening o bastionado del sistema. Lo que nos vamos a encontrar es que con simples acciones muy económicas, que prácticamente no tienen coste o incluso sin coste, nosotros podemos fortalecer nuestro sistema. ¿Cómo? Pues por ejemplo, con una protección de acceso por usuarios. Además, usuarios restringidos. Cada uno con su contraseña accede a unas limitadas opciones dentro de nuestro sistema. Contraseñas robustas, contraseñas fuertes, no admin, admin 1, 2, 3 o este tipo de contraseñas. Cada día más los propios equipos vienen protegiéndose ellos mismos de manera que la contraseña primera es admin, admin, pero luego ya nos obliga a ponerle una contraseña robusta y si no, no nos deja, ya no nos deja dejar por defecto el admin, admin. Por ejemplo, crear las listas de acceso o permitir determinados dispositivos a través de MAC. O sea, si no estás registrado dentro de mis dispositivos permitidos, no te puedes conectar, o que tú te conectes provocará una alarma dentro de mi sistema. Otra, igual, todas estas opciones son opciones que vienen por defecto en los equipos. O sea, una vez que adquirimos el equipo, sin nada más, simplemente configurándole correctamente, lo conseguimos. Por ejemplo, proteger los accesos a través de SNMP, de manera que los accesos remotos no provoquen una inestabilidad dentro del sistema o nos puedan atacar directamente desde ahí. Otra de las opciones que tenemos es la separación en VLANs dentro de nuestro sistema, es decir, los 3 buses que veíamos antes, bus de campo, bus de terminales, bus de periferias, esos buses los podemos separar en diferentes VLANs, aunque físicamente se encuentren dentro del mismo hardware, que estarían dentro del mismo switch, pero lo que tendríamos serían redes diferentes o subredes diferentes, que accesos entre ellas solo estarán permitidos siempre que yo los configure, o sea, siempre que yo lo deje. Si no, la red de dispositivos funcionará por un lado, la red de control de procesos irá por otro independiente y los sistemas de control por otro. Solo los tráficos que yo considere se irán pasando de unas redes a otras. Otra opción es el uso de los firewalls o las DMZs o zonas protegidas.
Esto lo que nos hace que es, bueno, pues prácticamente un compañero tiene una frase que es: lo que me tengas que decir que sea a través de mi abogado. Es decir, cualquier comunicación que venga de arriba y quiera llegar a la parte de la célula tiene que pasar siempre a través del firewall y a través de la DMZ. Es decir, si la DMZ no autoriza ese tráfico, no va a llegar nunca a la célula. Y al revés, imaginemos el caso del que nos hemos conectado, alguien se ha conectado indebidamente a un puerto de una célula de producción y desde ahí no pueda llegar a infectarme o a provocarme daños en las redes superiores de mi infraestructura. Además, lo que se recomienda normalmente es que el firewall de la parte superior y el de la parte inferior sean de fabricantes distintos. ¿Por qué? Pues porque si vulneran un fabricante, el otro puede que esa vulnerabilidad no la tenga. Entonces tenemos esa ventaja de que ya tendrían que hacer otra vez un doble esfuerzo por entrar en nuestro sistema. Decíamos, aparte del control de acceso a los equipos con los logón, la otra forma sería el control de acceso basado en roles a nuestros programas de configuración, a nuestros programas de gestión, de manera que solamente aquellos usuarios con accesos permitidos puedan cargar una configuración, leer una configuración, etcétera. ¿Vale? Además, para esto nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es el Simatic Logon, que nos permite esa gestión de usuarios. Muy importante también, como hablamos de defensa en profundidad, ninguna de las opciones que hablamos quita la anterior. La gestión de parches, el mantener actualizado nuestro sistema. Quizás uno de los miedos más importantes que hay en la industria, el actualizar un firmware, el actualizar las actualizaciones de Windows, actualizo y me va a dejar de funcionar. Es importante que se actualicen los sistemas. Siempre, por ejemplo, en el caso de Siemens, lo que tenemos es la información de los parches que sí que están probados, que están funcionando y que nosotros estamos seguros que aún actualizándolo, el sistema no va a ser inestable. ¿De acuerdo? Y entonces es importante, el 90% de los ataques de ciberseguridad se basan en vulnerabilidades conocidas. Es decir, normalmente lo que ocurre en este mundo es eso: cuando aparece una vulnerabilidad se reconoce, se parchea, y si nosotros no tenemos ese parche, ahí es donde nos van a atacar, ¿vale? Por el contrario, solo el 2% de los equipos tienen todos los parches instalados, con lo cual vemos que el riesgo de que ataquen desde esta parte es importante. Para esto es importante la red perimetral, el uso de las DMZ, de manera que yo pueda actualizar esos parches desde un área segura, no lo estoy actualizando desde fuera, ni tengo problemas de acceso a mis redes. Y la parte más quizá fundamental también dentro de todo este tema de la ciberseguridad es la formación, tanto los empleados como la parte directiva. Todos tenemos que ser conscientes de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Las auditorías internas, conocer nuestras vulnerabilidades, nuestros fallos, nuestros problemas para poder parchearlos. Además tiene que ser una auditoría continua, no hay nada 100% seguro. Entonces un día podemos estar asegurados y a la mañana siguiente aparece una nueva vulnerabilidad. Y la concienciación, lo que decíamos de que en el aeropuerto ya estamos concienciados y vamos directos al control de acceso sin más resignamiento. Pues en la parte de ciberseguridad industrial estamos en lo mismo. Hay que concienciarnos de que los riesgos existen, que están ahí y debemos ser conscientes de ellos. Otro escenario de ciberseguridad, otra forma de ver la ciberseguridad desde la industria sería desde la célula de automatización, porque si bien estábamos hablando un poco de las redes superiores, esas redes donde encontramos más equipos PCs o cosas por el estilo. La evolución de la automatización nos ha llevado desde el Profibus, que era un bus que si bien no tenía tanto intrusismo, era más difícil llegar a ese bus. Desde 2007 apareció Profinet, pues hemos visto que el número de direcciones IP que tenemos, el número de nodos Profinet, ha ido incrementándose, bueno, tanto como que hemos llegado a lo del IPv6, ¿no? Eso incrementa el riesgo, porque al final lo que tenemos son ataques pues, sobre direcciones IP, que es donde encontramos la entrada. Dentro de las arquitecturas típicas de Profinet, ¿cuál sería realmente el eslabón más débil? No hay uno en concreto que diga es lo que hace más débil un sistema, sino que hay un conjunto de ellos que nos pueden provocar un sistema más o menos inestable. Desde un número elevado de nodos dentro de una red que nos va a provocar tráficos lentos, mantenimientos complejos, infraestructuras difíciles de mantener, duplicidad de direcciones IP, hablábamos, aumentamos el número de nodos, pues aumenta esa probabilidad.
las configuraciones de Profinet, el tener que hacer esas cargas sobre los equipos, o incluso la protección de las redes inalámbricas. Todos ellos hacen que la red sea más o menos robusta. ¿Cómo protegemos una célula de automatización? Bueno, pues lo que intentamos es desacoplar los segmentos de red, de manera que tengan comunicación, pero esa comunicación sea filtrada. Es decir, yo sé lo que entra a la célula y lo que yo no permita, eso no llegará. Lo que hacemos también es proteger múltiples equipos simultáneamente. No solo protejo el PLC, sino que protejo todo lo que encuentro debajo de ese PLC. Cualquier periferia en Profinet que yo tenga también estará protegida. Podemos además establecer canales seguros a través de los túneles VPN. El túnel VPN es concentrar la comunicación entre dos equipos de manera que solo a través de ese tubo pasa la comunicación que yo necesite. Vale, para hacer esto tenemos dos maneras. A través de un firewall, por ejemplo un Scalance S600, o podemos hacerlo también a través de CPs de comunicación que también tienen propiedades de seguridad. ¿Vale? Tenemos esos dos tipos de equipos que, configurando correctamente esos tráficos, nos permitirán o no el paso. Este sería el ejemplo. Yo tengo el PC1 y el PC2. El PC2 puede acceder al controlador de la derecha a través del firewall, el S612, ¿vale? Y llegará el tráfico. Sin embargo, como no tiene permitido el acceso al PC1, no llegará. Es decir, aunque yo me conecte en el PC2 e intente atacar a ambos controladores, hay uno sobre el que no voy a poder pasar en ninguno de los casos. ¿Vale? Esto se configura a través de reglas de firewall. Yo le puedo decir que pues lo que veis aquí, internal to external, permito ese tráfico o no lo permito. Cualquier otro tráfico que no esté dentro de esas reglas del firewall directamente lo tirará, no lo utilizará. El bloqueo de los puertos de los switches. Antes hablábamos en el hardening de la posibilidad directamente de bloquearlos físicamente. O sea, poner una especie de tapones, como las protecciones eléctricas que ponemos a los niños en los enchufes, para que nadie se conecte físicamente. Pero en el caso de que eso quedase abierto, habilitado, sí que se puede, digamos, deshabilitar desde la configuración, de manera que aunque alguien se pinche en el puerto, no va a poder emitir tráfico, ni conectar nada, ni volcar nada sobre esa red, porque no estará habilitado el puerto. Las listas de control de acceso que hablábamos antes. Si yo permito un trabajo, o sea, un control a través de MAC, si tu MAC no está registrada dentro de mi lista de control, tú no vas a poder conectarte a mi red. Esto incluso en las redes Wi-Fi caseras de casa también lo podemos hacer. Tenemos la posibilidad de tener un filtrado por MAC, de manera que el móvil del vecino no se pueda conectar a mi red. En la seguridad de las comunicaciones inalámbricas, porque ya no solo hablamos de la comunicación a través de cobre, sino que también en redes inalámbricas tenemos que tener esa seguridad. ¿Cómo? Protegiendo las claves de acceso a nuestras redes. El mínimo recomendado es el WPA2 PSK y en el caso de Siemens, en sus equipos wireless, si utilizamos IPCF o IPCF-MC, desaparece este problema de la seguridad o de la contraseña de red, porque ya directamente va encriptada la propia comunicación. No solo es la contraseña de acceso, sino que la comunicación va encriptada con una serie de contraseñas que se tienen que ir pasando entre los equipos, se comprueban y entonces la comunicación empieza. Siemens es el primer fabricante en obtener la certificación Aquiles de nivel 2, que es una certificación de seguridad industrial. Lo que se hace para obtener estos certificados es que se somete a los productos a una serie de batería de pruebas de ciberseguridad, es decir, durante a lo mejor un día o un día y medio, pues les someten a ataques de seguridad, de manera que comprueban si efectivamente todo esto que decimos de que no se accede, etcétera, es válido. Entonces, pues los PLCs, como veis, todos lo tienen, el 300, 1200, 1500, y en el caso de las CPs, como comentamos antes, que eran elementos también de seguridad, también tienen este certificado Aquiles de nivel 2. Las funciones de ciberseguridad integrada dentro de la célula. Cuando ya hablamos directamente del PLC, decimos el PLC está protegido, el PLC es seguro. A día de hoy sí, y cada vez más. Ya no solo nos centramos en el que no puedan acceder, sino en el que cuando estén abajo sigan estando todo protegido.
¿Qué intentamos proteger? Pues protegemos la inversión, la copia y la réplica de nuestros equipos. Hay mucha industria que su know-how y su potencia está directamente dentro de sus PLCs, dentro del código que hay ejecutándose en esos PLCs. Eso también hay que protegerlo. Protección de acceso controlador para evitar también cambios, para evitar pues, que de repente una producción se haga con defectos debido a que alguien simplemente haga una modificación dentro de un equipo. O ante manipulación, espionajes, eso lo tenemos dentro de los PLCs. ¿Cómo evitamos este tipo de intrusismo y este tipo de problemas? Bueno, pues tenemos la protección del know-how dentro de nuestros bloques, de tal manera que los bloques aparecen protegidos contra lectura, contra copia o contra edición. Nosotros podemos además seleccionar el nivel que tenemos, podemos proteger contra lectura y nadie podría verlo, lo cual, por ejemplo, a lo mejor para un mantenimiento no sería bueno porque no verían ese código que pueden trabajar. Entonces puedo proteger solo contra copia o contra edición, de manera que no podrán modificar, pero sí se podrá diagnosticar. El acceso está protegido en el proyecto y en la CPU. Eso que implica que si yo me llevo los bloques que hay dentro de esa CPU, también me los llevo protegidos. O sea, el código que hay dentro está igual de protegido el que tengo en el ordenador, en el proyecto original, que el que tengo dentro de la CPU. Ahora ya tenemos, eso venía de antes, en los 300, en los PLCs más antiguos de Siemens también existía, y ahora lo que existe es la protección asociada al número de serie. Esto lo que me protege es contra la duplicidad, es decir, contra la copia de mi proyecto. Yo puedo sacar los bloques de un PLC, me los llevo protegidos, pero podríamos pensar, bueno, pues me los llevo a otro PLC que sea idéntico, lo cargo y que empiece a ejecutar proyecto. Pero en este caso, si está protegido con número de serie, lo que hace es que al volcarse sobre otro PLC con distinto número de serie, ese proyecto no se va a ejecutar, con lo cual evito esa duplicidad o esa copia de mi proyecto en otra instalación. Protecciones de acceso que se configuran directamente en el PLC. Siempre teníamos la de acceso de lectura o acceso de escritura, de manera que yo no podía conectarme, sabía la dirección IP de un PLC, me conectaba y me podía alejar y pues eso, me conectaba, me ponía online y podía ver sus bloques, su hardware, podíamos proteger contra eso. Ahora incluso existe la protección de las pantallas, porque las pantallas ahora también son dispositivos IP, de manera que desde una pantalla puedo acceder a variables del PLC. Pues también se puede proteger ese PLC para que no exista ese acceso desde una pantalla, un acceso indebido a un PLC. Esto ya lo hace se hace desde TIA Portal y se tiene para 1500, 1200, 300 y 400. Y otro de los riesgos que tenemos ahora, también pasaba antes. Antes teníamos, cuando cargábamos un proyecto en un PLC, pues no ese riesgo de que en el medio pudiésemos tener problemas no existía, pero ahora cada vez más incluso cargamos en remoto. Yo estoy en casa, en la oficina y quiero cargar en remoto. También tengo que proteger ese tráfico. Eso es lo que se llama el man in the middle o los reenvíos, de manera que los datos que yo estoy enviando para simplemente cargar un dispositivo también van protegidos. Es decir, nadie que me espíe ese tráfico en el medio me va a poder ver pues qué estoy cargando, qué proyecto es, o me lo va a poder quitar, cosas de este tipo, ¿vale? Se protege la lectura de contraseña, igual la contraseña. Yo accedo a un PLC que está protegido, pero claro, como le envío la contraseña para que me habilite la sesión, la estoy mandando en el tráfico. Si me pillan ese tráfico en el medio, pues como si no tuviese contraseña mi PLC. ¿De acuerdo? Ese tipo de protecciones se hace encriptando esa comunicación que llega hasta el PLC para cargar. Como resumen de lo que tenemos para la protección dentro de las líneas de producción, tenemos desde la protección integrada dentro de los propios PLCs, las CPs, trabajando como seguridad, en cualquiera de las gamas de PLCs, tanto 300, 400, 1500 y 1200. Y la otra opción, que es un poco la que sería sin vincular directamente al PLC de Siemens, que serían los firewalls, toda la gama de escala ANSI de seguridad, 615, 612, 623, que nos permitirían configurar esas reglas de firewall para no poder llegar a nuestras células.